Bueno, gracias. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien en su casa, festejando este 30 de abril, que nos acercamos a nuestros niños recordando ese momento de su infancia, si ahorita son pequeños, o la de nosotros. Quizás ya compartimos fotografías en nuestras redes sociales de cuando estábamos niños. Quizás otros tenemos o tienen un corazón, una conciencia muy noble y de niños, y que sabemos que en ocasiones eso es un número o es solamente cumpleaños o velitas y somos eternamente niños, ¿no? Espero que todos sus hijos se encuentren muy bien. Felicidades a todos ellos. Pues bueno, estamos aquí nuevamente en transmisión desde COBE. Su servidor es Isaac Durán Navarro, coordinador de COBE, que es la Coordinación de Orientación y Bienestar Estudiantil del ICSA. El día de hoy van a hablar sobre un tema muy interesante, más porque en Juárez constantemente escuchamos esa palabra. ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha violencia? Si le agregamos otra palabra y hacemos un binomio de víctima. ¿Alguna vez ha tenido contacto con una víctima de violencia? ¿Qué es una víctima de violencia? En ocasiones viene una amiga, un amigo, un familiar, o en el camión, en la rutera, y escuchamos que a una señorita, a un joven, lo violaron, la violaron, lo golpearon, sobajaron sus principios, violentaron sus derechos humanos. Y resulta que esa persona, tú la escuchaste y al paso de los días alguien se sentó contigo y te empieza a contar su historia de cómo fue violentada o violentado. Cuando te cuente esa historia, se te hace un nudo en la garganta. Dices, dentro de ti, ¿qué le digo yo a él o a ella? En ocasiones nos sucede que empezamos a llorar, no decimos nada o respondemos con otra historia, pretendiendo que no se sienta mal ella o él. Aquí surge la tercera palabra muy importante, que es acompañamiento. ¿Te has preguntado cómo hay que acompañar a las personas que son víctimas de violencia en nuestra ciudad? ¿En tu familia o en el mundo? ¿Te has preparado para ello? ¿O solamente acercas tu hombro, tu oído, para estar atentos a ellos o a ellas? Bueno, el día de hoy traemos ese tema, que es acompañamiento a víctimas de violencia. Estará con nosotros la maestra Rosela Llamada Vargas. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia de niños, niñas y adolescentes, especializada en victimología. Actualmente ella es jefa del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión en la Subsecretaría de Desarrollo Social. También es responsable regional de la estrategia Chihuahua Crece Contigo. Esta tarde ella vendrá con nosotros a hablarnos sobre cómo debemos acompañar a las víctimas de violencia. ¿Solamente es poner nuestro oído? ¿Es abrazarles, llorar? ¿Qué debemos hacer? ¿Hay un deber ser sobre estas palabras? Bueno, sin más preámbulos, los dejo con la maestra Rosela para que nos platique más sobre ello. Antes, permítanme tantito, las instrucciones son las siguientes. En un momento más voy a enviar el link o la liga de asistencia. Esta misma liga, a mitad de conferencia, la voy a enviar para que puedan registrarse y al final, junto con la de la encuesta, para que ustedes puedan estar accesando. Sé que al estar escuchando a la maestra, muchas de ustedes van a tener dudas, al igual que los jóvenes. Esas preguntas, háganlas por favor. Su servidor las va a leer a la maestra al final de su ponencia. Con mucho gusto ella va a dialogar con ustedes y con nosotros, esperando no quitar la duda de ustedes, pero sí sembrarla más para que investiguen. A lo mejor no se pueden responder todas las preguntas, pero sin duda se van a investigar para que puedan tener las respuestas. Ahora sí, sin más preámbulo, los dejo con la maestra Rosela Llamada Vargas. Bienvenida, maestra. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por estos momentos. Gracias por haber pues tan bello inicio de esta conferencia. Básicamente, bueno, pues me presento de nuevo. Yo soy Rosela Llamada. Estamos para servirles.
y acompañarles. El día de hoy vamos a estar viendo en esta conferencia algo muy sencillo. Vamos a tratar algunos temas básicos, sobre todo de cómo acompañar los procesos con las víctimas de violaciones de derechos humanos, porque cuando hablamos de violencia, hay un tema de violación de derechos humanos en el cual tenemos múltiples casos aquí en Ciudad Juárez, y es diferente forma de acompañar estos procesos, no a veces como lo hemos hecho tradicionalmente, y hay algo que se llama el abordaje o el acompañamiento psicosocial. Entonces, a lo largo de la experiencia, del tiempo, nos hemos dado cuenta que cuando acompañamos psicosocialmente, viendo todas las esferas de la vida de la persona, podemos llegar a una mejor reparación, a una real reparación, diríamos. Entonces, vamos a estar acompañándonos en este proceso del día de hoy. Sé que habrá personas que a lo mejor es su primer encuentro, ¿no?, con el acompañamiento a víctimas. Como dice el maestro en su inicio, es una palabra, la palabra violencia, la palabra víctima, ha sido algo que nos ha acompañado a lo largo del tiempo aquí en Ciudad Juárez. Sin duda, ha sido algo que ha tocado al Estado, y es por eso que el Estado de Chihuahua es pionero en llevar a cabo este acompañamiento psicosocial desde todas estas miradas, desde el gobierno del Estado. El área en la que me encuentro actualmente como jefa de departamento es un área en el cual acompañamos psicosocialmente, donde se han desarrollado procesos, estadística y trabajo muy puntual acerca de este tipo de acompañamientos, llevándolo a cabo. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ver aquí qué pasa de repente yo no soy tan buena con esto de la tecnología. ¿Qué es una atención psicosocial? Bueno, es un proceso de acompañamiento ya sea individual, familiar o comunitario, que está orientado principalmente a hacer frente a las consecuencias de impacto traumático de las violaciones de derechos humanos, promover el bienestar, el apoyo emocional y social de las víctimas, estimulando el desarrollo de sus capacidades. Una de las partes primordiales de la atención psicosocial es que no se queda con la situación que se vive solamente dentro de la persona, sino promover el apoyo social. Esa es una de las características principales del acompañamiento de la atención psicosocial. ¿Qué es la atención psicosocial? Bueno, busca hacer énfasis en que no podemos desvincular este impacto que tenemos como personas o como colectivo desde una perspectiva social, dado el carácter político de las violaciones de los derechos humanos, la importancia del contexto y de las respuestas institucionales. Las personas no estamos fuera de los contextos, estamos en los contextos, estamos en la sociedad. Por lo tanto, no podemos decir que lo que le pasa a una persona solo le impacta a la persona, o lo que me pasa como comunidad solamente se queda en un impacto mínimo sobre la comunidad. El área psicológica y el área social están 100% de la mano. No se tiene solo en cuenta a la persona, sino también a la familia, a la comunidad, a la reconstrucción de estas redes sociales. Es una de las partes que también se trabajan. Y se busca el apoyo, sobre todo de estas redes, el desarrollo de estas redes que se han destruido en muchas ocasiones pues, por las diversas violaciones de los derechos humanos. Entonces, como aquí lo vemos, fácilmente podemos ver que hay un vínculo muy importante entre todo lo social y todo el área emocional, psicológica que comprende a las personas. Entonces, en base a esto, en muchas ocasiones, no sé si les ha pasado, que nos pudimos haber preguntado en otros momentos, como por qué en Ciudad Juárez, una de las preguntas es, ¿por qué en Ciudad Juárez a veces las comunidades o las personas no están tan cercanas unas con otras? Y la respuesta está en que no son cercanas unas con otras porque la violencia ha trastocado a tal grado que la reconstrucción de las redes sociales nos ha sido muy difícil. El desarrollo de la cohesión social en momentos o en situaciones en las cuales se ha vivido tanta violencia es difícil. Entonces, esa sería una de las cosas que tenemos que tener en cuenta.
Se ignora el hecho de que las personas normales tienen condiciones anormales. El problema reside en las circunstancias, la sociedad en la que vive, la reacción de la gente ante su presencia, las leyes, el trato inhumano al que están sujetos. Este es acerca de las personas refugiadas. Entonces, nos queda como muy claro en esta pequeña frase que se colocó aquí, sobre todo que el acompañamiento psicosocial busca que las reacciones de las personas se normalicen, porque es normal actuar así o de determinada forma ante las situaciones anormales. Hay que entenderlas tal y como son. Hay que tratar de ayudar a las personas a entender lo que está sucediendo y tener en cuenta la importancia del contexto y la necesidad de cambio, abandonando la idea de que las personas son las que deben de cambiar y no las circunstancias. En el acompañamiento psicosocial se ve la parte contextual. Entonces, en muchas ocasiones, muchas de las premisas, de las ideas que tenemos acerca de por qué las personas actúan como actúan, lo radicamos en la persona y no en el contexto social en el cual se encuentran las personas. Un ejemplo es por ejemplo, ahorita lo que está pasando con la contingencia. Algo muy claro es lo de la contingencia. Ejemplo, en muchas ocasiones estamos escuchando personas que dicen, porque hay gente que no se ha quedado en su casa, ¿no? Cuando el llamado de todas las personas, del señor gobernador, de todo el mundo ha sido, quédate en tu casa. Y no vemos algunas particularidades en las cuales hay lugares que no tienen casa, personas que no tienen casa, número uno, lugares o contextos donde la pobreza no me permite dejar de trabajar al día porque mi comida diariamente tiene que ver con eso. E igual, estos factores sociales se ven repercutidos o repercuten sobre mis acciones, ya sea individuales, sobre mi familia y sobre mi salud mental. Entonces, el acompañamiento psicosocial ve la importancia del contexto. Coloca, por ejemplo, la salud mental como un derecho, más allá de simplemente verlo como algo que sucede cuando tú ya tienes otras necesidades resueltas. No, es un derecho. Entonces, al ser un derecho, particularmente la salud mental forma parte, como todos los derechos, en su igual grado de importancia. Entonces, de eso va tratándose el acompañamiento psicosocial. El problema reside en las circunstancias, la sociedad en la que se vive, la reacción ante la presencia, ya sea de las leyes del trato inhumano a las cuales se está sujeta o sujeto. Y se buscan promover cambios legales que permitan un contexto más favorable para la recuperación de las personas. Desde el acompañamiento psicosocial, la persona que vive estas violencias es una víctima. Y ante estos hechos de ser víctima, tiene mucho que ver con el contexto que se vive, con la circunstancia y con la no reparación. Entonces, busca evitar la estigmatización de las personas, si pobrecita, de forma pasiva, es que ella no hace nada para cambiar, propiciando su empoderamiento y retomar el control de la situación. En muchas ocasiones escuchamos que la pobreza, por ejemplo, en muchas visiones es vista como una falta de esfuerzo, ¿no? Y cuando es algo, pues, totalmente falso. Las personas que se encuentran en una situación de pobreza se esfuerzan diariamente. Entonces, busca evitar la estigmatización, ¿no? Igual, ella es una persona que ha tenido una situación de salud mental porque ella no quiere echarle ganas, ¿no? Ella no quiere salir a terapia, es un decir. Entonces evita su estigmatización, ese tipo de actos, de comentarios, pues no van. ¿Qué tantas oportunidades hay para que esa persona tenga acceso a la salud mental, por ejemplo? ¿Qué tanto sí se está realizando para que pueda existir ese acceso? Comienza a tener un carácter social en el cual comenzamos a ver, a pensar, a colocar la problemática fuera también de las personas. Los enfoques clínicos tradicionales pues resultan a veces inadecuados para el trabajo con víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se necesita pues una comprensión social de la experiencia de las personas, de las víctimas.
se necesita una actitud de compromiso para establecer un vínculo de ayuda. Una de las premisas es que en el acompañamiento psicosocial sí estás de un lado. Cuando tú acompañas emocionalmente a una persona, a una víctima, estás del lado de la víctima. Aquí no es como voy a tomar una posición objetiva. La posición objetiva es estar del lado de la víctima. Entonces, si se fijan, en muchas ocasiones los enfoques clínicos tradicionales pues no resultan adecuados. Una actitud de compromiso para establecer el vínculo de ayuda se necesita, como les decía, no descontextualizar las reacciones o los problemas psicológicos, o sea, no quitar el dedo en renglón de que mucho de lo que puede estar viviendo la persona es por una situación de contexto en la que vive. Por ejemplo, actualmente los peritajes psicológicos que se llevan ante la justicia ya no son iguales que los peritajes psicológicos que existían anteriormente sin perspectiva de género. Un ejemplo, algo que ya se ha buscado dentro de todos estos cambios ha sido el incluir personas que hagan peritajes psicológicos que tengan la mirada de género. ¿Por qué? Porque cuando tenemos estos peritajes psicológicos, vemos que ese diagnóstico mental, por ejemplo, que en muchas ocasiones se colocaba por parte del psicólogo, cambia cuando lo ves ante una situación de violencia que vivía la persona o de violación de sus derechos humanos. Cómo esa persona no iba a reaccionar de esa manera. Es totalmente natural su reacción. No tiene nada que ver con una enfermedad mental, con un seguimiento de este tipo, tiene que ver con la vivencia de la violencia. Y cuando no conocemos los ciclos de la violencia, desconocemos cuál es el proceso de una víctima, podemos estar revictimizando en lugar de apoyar en los procesos. Es por eso que es bien importante que en este tipo de acompañamiento sean personas profesionales con la perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de género, una perspectiva intercultural, ¿no? En el cual puedan comprender todos los contextos que vive la persona. Y se necesita, como les decía, estas perspectivas, tener experiencia en el trabajo con víctimas o que lleven a cabo una formación necesaria para ello. En muchas ocasiones tenemos o nos vemos en la consulta privada con el trabajo de víctimas cuando es mal acompañado, tenemos después repercusiones en la salud mental graves y las vamos a estar viendo ahorita. Los derechos humanos, bueno, pues tienen una causa social que han violado los derechos de las víctimas y los familiares. Hay que tratar de retomar el ejercicio de los derechos como parte de la atención y el apoyo emocional. Y esto requiere que la dignidad de las personas esté muy presente. La recepción de un testimonio, de las gestiones legales que tienen que ser hechas de forma que se respete siempre la dignidad de las personas. Si ustedes no tenían conocimiento, pues existe una ley, ¿no? Para garantizar una vida libre de violencia, una ley general de víctimas. Hay procesos y avances bien importantes dentro de este tipo de procesos en los cuales se ha visto incluso pues, que el acompañamiento psicosocial es el área o es la forma de poder llevar a cabo estas resoluciones, estos acompañamientos de la mejor manera para las personas. Dos aspectos básicos para poder realizar una acción de apoyo es construir un contexto favorable para la atención, sin el cual las acciones no pueden llevarse a cabo o se hacen de manera muy precaria e incluso negativa, y el desarrollo de un vínculo de confianza con las personas afectadas. Se requiere que la persona que acompaña, el terapeuta que acompaña en este caso para un acompañamiento psicoterapéutico, desarrolle un vínculo de confianza con la comunidad, que sea ya sea con la comunidad, con la persona o con la familia. Se hace un enfoque diferencial de acuerdo a las particularidades que les he dicho, la cultura, el género, la edad. No es lo mismo acompañar comunidades rarámuris, ¿no? Como se ha hecho ya en algunos espacios aquí en Ciudad Juárez, que hemos acompañado comunidades en las cuales una experiencia muy bella de mis compañeras que me voy a atrever ahorita a compartir es que para ganarse esa comunidad ellas tuvieron que ir varios tiempo a sentarse en esa comunidad, la comunidad rarámuri, ¿no? Para poder ser aceptadas y llevar
a cabo bajo los ritmos de la comunidad. Y eso nos cuesta mucho trabajo cuando salimos de enfoques muy clínicos, porque tú esperas que la persona venga y deposite, venga y me diga, venga y haga. Y no es vas y te acomodas, vas, observas, vas, acompañas. Siempre estamos bajo términos intervencionistas, muy colonizadores, vamos a decirlo así, en el cual yo experta, ¿no? Yo experto, voy y te digo qué tienes que hacer, en lugar de yo aquí vengo, acompaño, porque la sabiduría radica en cada persona, porque las experiencias que viven estas comunidades sanan. Es por eso que en una primera parte, cuando acompañamos a Ciudad Juárez en los términos de violencia, hubo técnicas muy intervencionistas en las cuales la tanatóloga o el tanatólogo, ¿no? O el terapeuta buscaba desarrollar y cerrar forzosamente un duelo obligado, ¿no? Para la comunidad, en lugar de acompañar a esa comunidad. Y cuando tú vas y cambias esa parte en las comunidades, vamos, explicamos por qué estamos ahí, vamos, acompañamos de maneras diferentes, tú puedes alcanzar a ver incluso, ¿no? O puedes llegar a entender por qué la comunidad evolucionó de mucho mejor manera, porque fue escuchada, porque la persona, la familia, pudo evolucionar rápidamente, pudo salir de la crisis en la que se encontraba, porque fue escuchada, porque tiene un enfoque diferenciado, porque si había mujeres fue con un enfoque diferenciado, porque si tenían cierta edad fue un enfoque diferenciado, porque respetaste su cultura, sus tradiciones en un enfoque diferenciado. Las funciones del acompañamiento psicosocial, bueno, unas de las funciones son escuchar y valorar las demandas y dificultades y problemas que forman parte de las experiencias de las personas, ayudar a expresar, entender, contener el impacto emocional de las violaciones de los derechos humanos y las experiencias traumáticas, abordar las dificultades del contexto en sus relaciones de familia o comunitarias, identificar los recursos positivos, individuales, familiares, comunitarios para fortalecer las capacidades, proporcionar espacios de encuentros grupales basados en la confianza, en la reconstrucción, en las relaciones y en el apoyo mutuo, y facilitar el acceso a recursos de un apoyo sostenible, incluyendo la derivación de casos que tengan algunas otras necesidades. El acompañante psicosocial, más que el terapeuta, es una persona que acompaña en todas las necesidades. Es decir, si la persona tiene una necesidad legal, se busca el canalizar a esa necesidad legal. Si la persona tiene una necesidad alimenticia, se busca subsanar la necesidad alimenticia. Se busca poner los recursos disponibles a su disposición en todo momento. La historia de la violencia, pues, y cómo nos afecta en el medio local, yo creo que lo podemos ver naturalmente en Ciudad Juárez, desde el tiempo histórico de la violencia, desde antes, ¿no? Cómo hemos sido Ciudad Juárez el lugar donde matan a las mujeres, ¿no? Donde les aparecen a las mujeres, el campo algodonero, quienes no hemos escuchado acerca del campo algodonero, y ahorita con toda esta conferencia vamos a ir explicando algunas cosas. Al final vamos a ver la parte de la reparación y qué tiene que ver el memorial del campo algodonero en todo esto, ¿no? Entonces, como por decir un ejemplo. Entonces, en las comunidades debemos identificar los casos problemáticos, asegurando que se pueden remitir a quienes tienen formas de atenderlos, realizar actividades incluso de apoyo comunitario o individual y sostener que pueden verse afectadas también por violencia política, ¿no? Esas son algunas de las cosas que cuando implementamos programas comunitarios desde el acompañamiento psicosocial son premisas que vamos a trabajar. Un ejemplo que a mí me gustaría poner de un acompañamiento comunitario que tengo siempre muy certero, muy en mi mente, es una familia en cierto lugar de la ciudad que acompañamos debido a una matanza que hubo ahí dentro de esa comunidad, ¿no? La familia vive múltiples homicidios y feminicidios por el que era el jefe de familia de esa casa. Y a partir de ahí se despliega todo un programa comunitario del cual se le dio seguimiento por 8 meses,
el momento en que la familia ya sentía que estaba lo suficientemente fuerte y que quería continuar sola, ¿no? En estos programas, bueno, se identifican las situaciones, se acompañó bajo grupos terapéuticos de la familia, diferenciados para niñas y niños, para mujeres y adolescentes y para mujeres adultas y personas adultas de la casa, ¿no? Y así también se acompañó a la comunidad que era cercana a esa familia, que en aquellos espacios comunitarios en realidad la gente se conoce entre sí por ser tan lejanos, y se acompaña a las escuelas y se acompaña a los comedores cercanos de esa comunidad. Si se fijan, el acompañamiento sobre la violencia y cómo impacta la violencia de un hecho violento en un solo caso, se retoma a todas las áreas comunitarias, incluida a la familia, incluida a las personas involucradas, ¿no? Que se vieron afectadas y que también son víctimas. Para evitar el impacto negativo en la comunidad, tenemos que tener en cuenta que el impacto local de la ayuda de las relaciones de poder, el aumento de las diferencias sociales, establecer consensos, claridad sobre los criterios, atender demandas de la gente, lo que la gente solicita, ¿no? En muchas ocasiones vamos y no, es que lo que usted tiene, señora, es una depresión, o sea, y lo que usted trae es una crisis de ansiedad, y a lo mejor sí, pero no es lo que la persona en ese momento necesita abordar, no es su necesidad primordial en ese instante. Entonces, cuando acompañamos, podemos acompañar de maneras tan sutiles que lo vamos trabajando hasta el punto en que la persona dice, ¿sabes qué? Creo que reconozco que yo tengo un problema de otro tipo y necesito otro tipo de apoyo y quiero subir de nivel, pero es de forma natural, la persona lo hace acompañada, ¿esto qué quiere decir? Apapachada, o sea, con el alma, ese es el apapacho, ¿no? Es abrazar con el alma, apapachada. Acompañar las formas de organización propias de la comunidad. Tú no vas y dices cómo se organizan, ¿no? Vamos y vemos cómo se está organizando esa familia, cómo se organiza esa persona, qué le ha funcionado. Y a partir de ahí, bueno, pues podemos desarrollar otras nuevas formas de organización. Asegurar el control efectivo por parte de la ayuda de los beneficiarios, incrementar los sistemas de apoyo y las redes solidarias. Lo ideal en todo esto es permitir la creación de redes. Esa es una de las cosas que el acompañamiento busca. No solo el acompañamiento individual, sino buscar que esa persona desarrolle redes comunitarias o redes de apoyo. ¿Cuáles son tus redes, no? ¿Hacia dónde sí podemos? Porque Ciudad Juárez, por ejemplo, es un lugar en el cual muchas personas venimos de afuera. No somos todas las personas originarias de Ciudad Juárez y no todas las personas tienen familia aquí. Entonces, desarrollar redes es importante. A nivel comunitario, bueno, se busca cuidar las relaciones de dependencia, de conflicto y de poder, potenciar los recursos de las víctimas, de las familias, de los grupos de referencia, de los grupos de apoyo, evitar el impacto negativo a través de programas comunitarios. Potenciar los recursos existentes, como les decía, todas las estrategias que existen dentro de la comunidad, todos los programas de apoyo que ya existen, y la atención se tiene que poner en el contacto con las personas afectadas, con otros recursos que pueden ser de ayuda para reconstruir sus vidas. No solamente quedarse en el plano psicoterapéutico, sino ir un paso más allá, llevando los apoyos institucionales, económicos o de otro tipo de acompañamientos, ¿no? Que se puede llevar. Por ejemplo, hay acompañamientos en los cuales se lleva apoyos económicos. Es por eso que ha sido como uno de los bellos aciertos que ha tenido este gobierno, en el hecho de ver a la persona desde su parte integral, sin verlo solamente por sus partes individuales. Hay que evaluar las necesidades de atención, hay que tener qué alternativas tenemos también de acompañamiento psicosocial, ver el tiempo de atención y la disponibilidad frente a la demanda. El estar para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos es estar constantemente. Entonces, es un trabajo bastante desgastante en el aspecto de que
nos separa. No hay como cerrar la oficina e irse o decir yo cerré el consultorio y ya no, bye, yo ya no te vuelvo a ver. La persona en realidad marca, la persona en realidad necesita que le estemos acompañando, que se le acompañe en un proceso de acompañamiento, por ejemplo, a una víctima de violencia directa, en la cual hay que ir a colocar una declaración con un MP en la fiscalía. Bueno, todo este acompañamiento el terapeuta lo hace. Vamos a decirle si le sigue los pasos y le guía pasos a la persona víctima. Entonces, es de ir no 1 hora, 2 horas, quien me esté escuchando que haya hecho acompañamientos a víctimas, bueno, sabemos que son hasta 12 horas o más, ¿no? En el cual tú acompañas a que se coloque la denuncia, a su revisión médica, para su norma 046, entonces es todo un acompañamiento. Entonces requiere que se tenga tiempo disponible, que se sepa que es un trabajo donde, como se está de un lado 100%, necesitamos estar siempre disponibles. Tener en cuenta que las demandas de atención aumentan cuando se dan reactivaciones de síntomas o problemas o factores del contexto. Ejemplo, cuando en los juicios todavía tenemos víctimas que acompañamos terapéuticamente y que se da un espacio en el cual todavía, ejemplo, ahorita se cerraron todos los procesos hasta nuevo aviso, ¿no? Por el COVID. Entonces las víctimas pues se encuentran como en la incertidumbre, oye, ¿qué va a pasar? Si teníamos, no sé, una sesión para desahogar pruebas, teníamos esto pendiente, ¿qué es lo que va a realizarse? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, sería una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. En la atención individual o familiar, la experiencia muestra que una gran parte de las personas pueden beneficiarse de procesos individuales relativamente cortos, pero en otros casos necesitan largo tiempo. Por ejemplo, las víctimas de desaparición forzada. Las víctimas de desaparición forzada requieren un acompañamiento por mucho más tiempo. ¿Por qué? Por las múltiples características que yo les comento que suceden alrededor de esta violación de derechos humanos. Entonces, no es como que te voy a dar un acompañamiento breve y luego ya te dejo, ¿no? Es prolongado el tiempo que se acompaña a estas víctimas. Se busca estimular el apoyo mutuo, el sentirse escuchada, escuchado, comprendido, tener espacios de contención, de expresión emocional, las formas en las que simbolizamos la experiencia, construir una memoria colectiva en base a estas expresiones creativas. Un ejemplo, por ejemplo, de los simbolismos para la construcción de una memoria colectiva son murales en los cuales las familias de las víctimas pueden colocar ahí, ¿no? un poco de eso. Las cruces rosas que conocemos en Ciudad Juárez es una expresión de esa memoria colectiva, ¿no? No olvidar que ahí estaba y que viva se la llevaron, ¿no? Y que viva la queremos de vuelta. Entonces, como parte de construir también esa memoria de lucha, pero hay otro tipo de memorias colectivas también, como murales de sanación, de reparación. La terapia narrativa es algo que se utiliza mucho dentro de estos acompañamientos, sobre todo para este cambio, ¿no? Como de la transformación a través del lenguaje, de los significados. Entonces, es algo de lo que se trabaja terapéuticamente. Tenemos que entender la experiencia de las víctimas. ¿Qué es una víctima? Toda persona que haya sufrido un daño individual o colectivo, incluidas las lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, las pérdidas económicas, el menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de las acciones u omisiones que instituyan la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación del derecho internacional humanitario. Podríamos decirlo que víctimas, por ejemplo, de la violencia, hay lo que nosotros conocemos como víctimas directas y las víctimas indirectas. Por ejemplo, una persona víctima directa es aquella persona que sufre la lesión, el daño, ya sea psicológico, que habíamos dicho, físico, económico, que lo vive directo. En el caso de de todas las muertes, por ejemplo, en Juárez, la víctima directa es esa persona que murió,
la persona que tuvo el hecho sobre sí misma. Indirecta es todas las personas que sean por lazos familiares o sociales que sufren también consecuencias. Tenemos muchísimas víctimas indirectas que no son acompañadas o no eran acompañadas hasta ahora, porque tenemos instancias que no se dan abasto con las víctimas directas. Entonces, hemos tenido que desarrollar métodos, acompañamientos para esas víctimas indirectas. En muchas ocasiones hemos escuchado las narraciones, ¿no?, de las personas que viven en las comunidades en las cuales, cuando ya una vez se reúnen a las víctimas directas, a la persona de la tienda que conocía a la señora, ¿no?, víctima de feminicidio, a la vecina, a la persona amiga, sin contemplar a la familia. Claro que la familia tiene su propio proceso, pero una vez que juntas estas personas que son indirectas pero naturales y las escuchas llorar, decir, oye, es que yo la veía todos los días, ¿no? Entonces, claro que afecta indirectamente, como lo podemos ver. Pero esa terminología no muestra que los familiares también son víctimas de violaciones de derechos humanos, de diferentes violencias, porque no hay a veces derecho a la verdad, a la justicia, al duelo. Por ejemplo, en los casos de desaparición forzada o los casos de feminicidio, ¿no? Todavía tenemos unas exigencias de derecho a la verdad en las cuales han sido movimientos, ustedes lo han visto, ¿no?, como las marchas que se han realizado por esta violación de derechos que se viven. Las familias son, las familiares de personas desaparecidas o asesinadas, pues no siempre son los únicos que sobreviven. El término víctima también comprende a la familia inmediata, a las personas a cargo de la víctima directa, a las personas que han sufrido daños para intervenir, prestar asistencia a las víctimas en peligro para impedir la victimización. Y ahí es como a veces el acompañamiento de las personas que acompañan. Como es tan importante que nosotras, personas que acompañamos, seamos acompañadas y acompañados, porque así como nos llevamos el caso a nuestras vidas, porque tenemos que acompañarle al 100%, bueno, pues nos vemos trastocados por todo este tipo de cosas. Hay niveles de afectación, ya sea en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo, y se deben de revisar cada uno de estos niveles de afectación. El impacto puede verse entonces como una amenaza para la vida, como un trauma, como una crisis, como una pérdida. Tenemos que tener en cuenta el miedo y el impacto para la amenaza para la vida. El miedo es una experiencia central en muchas de las víctimas y se puede ver de tres maneras. Puede ser como mecanismo de defensa, como un impacto de la violencia o también una estrategia represiva. Afecta a la víctima y a quienes se identifican, pero también produce una insensibilidad social. El miedo concreto es cuando tenemos un miedo exactamente a algo. Por ejemplo, el miedo concreto a las arañas, ¿no? O sea, muy exactamente yo sé a la araña que vive ahí arriba de mi casa, ¿no? Y esto ayuda a que yo pueda prevenirla y poder prepararme para afrontarlo. Comprar mi raid, ¿no? O sea, es un miedo concreto. Pero hay un miedo mayor cuando se llama el miedo de cuarto oscuro, cuando la amenaza es indeterminada. No puedes prepararte para afrontarla porque no sabes de dónde viene. Es como mucho del miedo que se vive o se vivió en Ciudad Juárez, ¿no?, de cuarto oscuro. Tú nunca sabes en qué momento llegaban y balaceaban, ¿no?, en un espacio. O en qué momento llegan y asesinan a una persona. En qué momento pasas y ya están quemando una ruta. Entonces, hay una amenaza indeterminada. Siempre estás ante muchísimo estrés y te impide poder prepararte para afrontarlo. No hay manera de afrontarlo. El estigma moral, dado que las víctimas son frecuentemente acusadas, criminalizadas, pues pierden su estatus, recursos sociales, pueden llevarse al cuestionamiento de sus creencias sobre el mundo, la justicia, la sociedad y la espiritualidad. La lucha de las víctimas dentro de los sistemas de justicia son fuertísimos, porque para empezar, siempre, les voy a poner un caso, ¿no?
muy en específico, las niñas y niños cuando dicen que son víctimas de algún abuso, de alguna violación, inmediatamente se duda, ¿no?, de las niñas y niños, cuando en realidad lo hemos visto que solamente un punto 0,0000301, ¿no?, podría estar en un caso que estuviera mintiendo. Porque el niño al final, aunque diga que miente, esa retractación es parte de ese proceso de víctima al ver que él pudiera ver que todas las consecuencias que tiene, ¿no?, el haber dicho la verdad, y puede retractarse en ese momento. Puede decir, ¿sabes qué? Siempre no pasó, pero no significa que no haya pasado. Pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona dice la verdad o sobre un hecho lo abre porque es víctima de esa violación de los derechos humanos? Todos los ojos están puestos como si fuera mala, acusando, ¿no? Tú destruiste esta familia, porque tú le pusiste una denuncia a tu padrastro, ¿no? Yo ya no puedo ser feliz en el amor. Es un decir, ¿no? Entonces hay un estigma moral fuertísimo y esto impacta la dignidad de las personas. Y las personas dejan de creer a lo mejor hasta en la justicia, en la sociedad, en la familia, y daña su espiritualidad. También se desarrolla lo que es el trauma o la herida o una ruptura. La violencia puede verse como un trauma o una herida, ya sea psicológica o psicosocial, para la persona y la familia. Una fractura, un quiebre. Frecuentemente la persona sufre un daño de larga duración o permanente. Es muy difícil, en términos personales lo digo, el acompañar en muchas ocasiones niñas y niños víctimas de violencia en el cual se preguntan si les será posible su recuperación, ¿no? Cuando sabemos que son daños que se tienen que acompañar por largo tiempo en muchas de sus ocasiones y que tenemos mucho trabajo por qué acompañar, permitir la expresión y que esto cambia la vida de las personas para siempre. Para la víctima directa o la víctima indirecta. Todas estas experiencias hacen que las personas pierdan el control sobre la vida y queden frecuentemente en manos de otros como perpetradores o como el Estado mismo de derecho, ¿no? En muchas ocasiones el hecho de que el sistema de justicia no acompañe de maneras adecuadas o históricamente no haya acompañado de formas adecuadas, pues claro que deja un trauma, ¿no? Hay secuelas para la víctima, que se cuestiona el sentido de vida, la sensación de ser entendidos, la pérdida de capacidad de sentir, de expresar, la dificultad para tener relaciones afectivas, se reviven estas experiencias traumáticas, la sensación de falta de cierre, deseos intensos de olvidar o de recordar la experiencia. Una de las primeras cosas que hacemos cuando acompañamos víctimas es buscar la reducción de pesadillas en el campo psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que se reviva lo menos posible una experiencia traumática. Todas y todos sabemos que en nuestro pensamiento el cerebro no tiene tiempo, siempre es el aquí y el ahora. Entonces, imagínate el estar viviendo siempre el aquí y el ahora en un sueño, ¿no? O el aquí y el ahora con un recuerdo. Es por eso que se busca reducir estos espacios. Claro está, después de haber iniciado un proceso legal, porque es importante el hecho de su denuncia como acto reparador. Entonces, es todo un proceso. Por eso les digo, acompañar víctimas, yo lo podría decir a lo mejor es una transformación de vida. No puedes volver a ser la misma persona una vez que acompañas a las otras personas y no puedes volver a mirar las cosas o a ver las cosas de la misma manera. Entonces, requiere una transformación personal, de una transformación de visión, una incorporación y una congruencia para con estos acompañamientos. También se dan las crisis o factores de estrés. La violencia también puede verse como una crisis de estrés o crisis personal, en el cual se pone a la persona límite, muchas veces no sobrepasa tanto los recursos personales o colectivos. En el acompañamiento, bueno, ahorita les decía, básicamente de las cosas primordiales es ayudar a disminuir algunos factores de estrés, ya sea de seguridad, de establecimiento de rutinas
de apoyo con las niñas y niños, de atención de necesidades básicas. Se busca potenciar los recursos de afrontamiento hacia una postura activa, valorar las formas más positivas para enfrentar las situaciones, estimulando las capacidades que tienen y viendo la manera en que podemos mejor afrontar el problema. Y siempre, siempre, siempre en los acompañamientos hay que favorecer el apoyo social, escuchar y darle a entender a las personas lo que sucede, proporcionar la información y establecer o restablecer relaciones con personas de confianza o de apoyo. Eso es básico, porque la persona terapeuta, el acompañante psicosocial, desaparece en un momento del proceso, pero la comunidad fortalecida o la persona con redes de apoyo muy bien claras, establecidas, puede continuar adelante. Bueno, tenemos que las víctimas viven procesos de duelo, ¿no? Nosotros conocemos pues cómo hacemos este frente hacia las pérdidas de las personas queridas, con las que tenemos vínculos fuertes, familiares, amigas, etcétera. Y pues en muchas ocasiones tenemos duelos alterados en los contextos de la violencia, ya que sean por muerte o pérdida, al ser repentina, producida por una causa humana, y es más difícil de asimilar y se vuelve incluso inaceptable, ¿no? Se vuelve incluso inaceptable para las personas, produce miedo y deseos de venganza, pensamientos suicidas, bueno, se pasa por toda una serie de situaciones emocionales. Por ejemplo, el caso de una persona, una niña que desapareció y que tiempo después fue encontrada, bueno, pues ese duelo alterado hace que la familia viva muchísimas otras emociones. Muy diferente a saber que la persona que muere, pues estaba en una edad que había probabilidad de muerte, que tenía una enfermedad en la cual se podía morir. No es lo mismo el tener ese conocimiento previo a que simplemente sea repentino. Y sobre todo cuando es por manos humanas, ¿no? Tenemos que trabajar el asimilar la pérdida, en cómo se puede expresar, aceptar, adaptar a esta situación, cómo podemos trabajar el manejo de la rabia, la confusión y la culpa, que son sentimientos que aparecen, sobre todo los deseos de venganza, dada la injusticia de los hechos, la impunidad de los perpetradores, porque en muchas ocasiones bajo juicios larguísimos y tenemos de repente ya al perpetrador de este acto libre en bien poco tiempo, entonces se requiere, ¿no?, este acompañamiento como para poder tener estas descargas adecuadas y no poner en peligro absolutamente a nadie. Positivas, bueno, el apoyo, la denuncia, el apoyo a otras víctimas o la lucha por el cambio de la situación son acciones positivas que realizan muchas víctimas. Vemos personas, ¿no?, que hemos sido víctimas de alguna violación de nuestros derechos humanos y después pues nos dedicamos a acompañar. Aquí les dejé una frase de un escritor guatemalteco: mi venganza personal es que cada niño tenga una escuela, mi vecino un aula donde tenga que aprender a leer y escribir. Tal vez por el romanticismo de mi papá, por eso de ser poeta y escritor. Y de ahí tal vez que nuestra venganza personal es tener una biblioteca llena de libros, grande y linda, con personas que por mi padre quería y luchaba, ¿no? Esa fue la venganza personal de esta hija de un escritor guatemalteco desaparecido, Luis de León, ¿no? Esa fue su venganza personal. Hay formas de resignificar toda esa ira, acomodar, ¿verdad?, pero son formas de acompañar y de permitir también la expresión de la misma, permitir esa expresión. Recordar a los muertos o desaparecidos y reconstruir vínculos afectivos con otras personas. Recuerdo muy bien, ¿no?, el espacio del Memorial del Campo Algodonero, que es parte de la sentencia de la Corte Interamericana que nos colocaron al Estado mexicano por esta violación de derechos humanos y este proceso inadecuado que se tuvo para con las víctimas del campo algodonero. Se coloca ese memorial, pero una de las personas, una de las madres,
comentaba algo muy importante, que debe de ser algo que tenemos que poner, ¿no? Para el momento de acompañar. Ella decía, el campo algodonero no me recuerda a mi hija, no hay vida en él. Y me encantó porque un colectivo aquí de Ciudad Juárez, en parte creo que son algunas de ellas personas que pintan murales muy hermosos de la UACJ, de hecho, aquí de la Universidad Autónoma. Ellas le dieron color y vida a este memorial, ¿no? Recordar y reconstruir con un recuerdo positivo, a lo que las personas sí recuerdan y sí saben acerca de sus hijas, por ejemplo. Entonces, cómo el haber reconstruido esto les es sanador también a ellas, ¿no? Ver diferente ese espacio, un espacio lleno de vida, la vida que les representa, que representan ellas, que representa de lo que ellas eran, ¿no? En vida. Vamos aquí a avanzarle un poquito. ¿Hay condiciones para prestar el apoyo a las víctimas? Sí, hay que tratar de entender su experiencia. Hay que tener un enfoque amplio que ayude a ver los diferentes aspectos y las perspectivas claves para entender el impacto de los derechos humanos, que es el miedo, la herida, el estrés, el duelo, ¿no? El miedo es una amenaza para la vida, la herida es un trauma, el estrés es una crisis y el duelo es una pérdida. Acompañamiento, el acompañamiento en que debe ayudar, bueno, en disminuir los factores de estrés que sufren las víctimas, en potenciar los recursos de afrontamiento hacia una postura activa y en favorecer el apoyo social. Si lo vemos aquí, por ejemplo, tenemos el impacto sobre el afrontamiento, cómo pasa este afrontamiento, puede ser miedo, crisis, del trauma y el duelo, pero todo pues aquí relacionado con el apoyo ya sea hacia el individuo fortalecido por la sociedad. Hay afrontamientos y consecuencias de la violencia. Por ejemplo, hay que considerar que la persona es, que no hay personas que sean pasivas, ¿sí? No es que la persona sea pasiva, es que el dolor es grande. Entonces, hay diferentes formas en las cuales las personas puedan estarlo afrontando. Por ejemplo, pueden estar buscándole un significado o información. Un ejemplo ahorita, vamos a hacerlo como más del contexto. Una persona que vive una situación de cuarentena, como ahorita lo vivimos, en el cual, no sé, tiene un familiar, una persona que tiene probable COVID, ¿no? Vamos a decir que no es víctima de la violencia, pues víctima de COVID. Hay personas que pueden estarle dando un significado a la información, hay personas que pueden estar usando el silencio como una forma de resistencia, hay personas que pueden estar denunciando los hechos en todas las redes sociales, hay personas que están organizando para ir a ayudar a hacer no sé qué, hay personas que están tratando de olvidar, hay personas que pueden estar tomando alcohol o hay personas que pueden estar negando el problema, no existe, no es cierto, ¿no? Igual con las personas que viven violencia. Una persona que vive violencia puede tener todo este tipo de acciones que posiblemente nosotras y nosotros no vemos, ¿no? Las formas de afrontamiento, dependiendo del contexto y la situación, la percepción de la persona, las características individuales. Hay personas que son más desconfiadas, pasivas, en silencio, con evitación. Hay gente que tiene mejor manejo de las emociones, pero también pueden estar más expresivas, inhibidas, bloqueadas, con uso de drogas, evitar pensar, de sentir. Son algunas formas de afrontamiento, ¿no? Y a nivel social también hay formas de afrontamiento. No sé si a ustedes les pasa que se vivió una deshumanización muy fuerte, ¿no? Y se volvieron tiempos o contextos, se vuelven contextos muy hostiles. De hecho, hay comunidades que son más hostiles que otras aquí mismo en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque pues tenemos que hacerle frente al sufrimiento que vivimos. Dice una amiga, ¿no? Tú ya lo tomaste, o sea, ante una situación, ¿no? Me estresa, lo tomo y lo desecho. Bueno, es un nivel de afrontamiento, pero socialmente también hay niveles de afrontamiento en el cual no se habla acerca de toda la violencia, no se reconoce la violencia que se vive. Y es una forma de afrontamiento social.
La resiliencia es parte importante de todo este proceso porque se considera que las personas más resilientes o resistentes a la adversidad son aquellas que afrontan los hechos como un reto, tratan de concentrarse en aspectos sobre los que sí pueden tener control de la situación y desarrollan un compromiso personal con los otros por superarse o enfrentar en los hechos. Se da esta resistencia colectiva cuando los grupos o comunidades desarrollan formas de enfrentar los hechos, refuerzan la cohesión, mantienen la comunicación, se llevan a cabo los proyectos colectivos. Ahí sería la resiliencia colectiva. Aquí me equivoqué en una palabrita, ¿verdad? El impacto de las experiencias traumáticas, las violaciones de los derechos humanos dependen de la propia persona, de las características individuales, si se ha tenido problemas psicológicos previos, del tipo de hecho traumático, del tipo de apoyo, de la marginación. Todo esto lo vuelve más vulnerable. Igual, a largo plazo, una minoría puede mostrar síntomas invalidantes graves que le impiden retomar su vida, ya sea dependiendo de las posibilidades de apoyo, de mantenimiento o de no amenaza, o si existe un contexto favorecedor para la recuperación. Y aquí lo vamos a ir adelantando para poder alcanzar como bien todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para ayudar a niñas y niños víctimas de violencia? Hablar con niñas y niños, permitir que se expresen. Porque en muchas ocasiones queremos hablar con ellas y ellos bajo nuestros términos. Entonces, en realidad es permitir que se expresen, no juzgar las reacciones. No juzgar las reacciones. Las niñas y niños tienen reacciones naturales, ¿sí? Y puede ser que estén más irritables, pueden que estén más cohibidos, como ahorita veíamos todo este tipo de reacciones. Entonces, no debemos de juzgar las reacciones. Debemos de usar el juego o el dibujo como una forma de expresión. Explicarles que no están, para que no estén confusos, pero no negar las cosas que son evidentes, ¿no? Cuando se tiene cierto tiempo con la persona desaparecida, bueno, al principio se ponían posiblemente las familias una cantidad de excusas, pero después del tiempo, bueno, hay cosas que son evidentes y que tenemos que enfrentar y que las niñas y niños saben. O sea, la cosa más importante es que ellos saben que algo está sucediendo, que algo no está normal. Cuidar nuestras reacciones, no regañarles, entender que así se muestran también por la atención, por el miedo, mostrar cariño, explicar la situación que pueden hacer, si hay riesgos para nuevos problemas y recuperar las rutinas. En medida de lo posible, acompañarles para tenerlos activos con actividades, ¿no? Entonces, son de las cosas básicas que podemos hacer para ayudar a nuestras niñas y niños. Igual, ellos no son víctimas pasivas, no son un cojín, una cosa, ¿no? Que no siente, las niñas y niños sienten, y más cuando nosotras y nosotros pues no tenemos una buena gestión de nuestras emociones, las niñas y niños pues lo resienten aún más, ¿no? La población adolescente o joven pues se enfrenta ante la construcción de la identidad. Entonces, en este contexto de violencia o con la pérdida de un padre, de una madre, de un impacto en la socialización, pues claro que hay reacciones colectivas, ¿no? De rechazo e identificación a la violencia. Incluso lo vimos un tiempo y todavía en muchas comunidades, ¿no? ¿Qué quieren o qué tienen las niñas y niños como objetivo en muchos lugares? Pues ser un sicario, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hubo una identificación con la violencia. Pero hay otros jóvenes, bueno, que han buscado el rechazo total y han hecho movimientos importantes aquí en la ciudad, que actualmente tienen asociaciones, agrupaciones, colectivos, ¿no? Que buscan a través de otros medios de expresión el estar en contra de la violencia. Las diferencias de edad, las posiciones sociales, de género, tienen que ver y son más vulnerables a la desorganización social. En los adolescentes, como ahorita veíamos, pues puede tener como consecuencia la agresión, el abuso de alcohol, el suicidio. Sin embargo, los adolescentes también tienen pues, energía positiva, como les comentaba, y pueden identificarse, innovar o cambiar. Las mujeres, pues somos de las que estamos más expuestas a una violencia sexual y tenemos ahí la carga del trabajo, las cargas afectivas, y más cuando pues la mujer es jefa de familia, tiene menos espacios sociales para participar, son víctimas directas por ser parte de la población en general. Ay, aquí creo que me salí.
Se salió mi presentación, ahí discúlpenme a todas y a todos. Le piqué algo, ¿verdad? Le piqué algo ahí y estaba saliendo. Entonces, bueno, pues básicamente esa sería una de las partes. No sé, maestro, si usted quiera, que demos un espacio a las preguntas para después seguir continuando. Coménteme. Si gusta, continuamos, maestra, para seguir esperando aquí preguntas. Muy bien, entonces continuamos. Gracias. Y voy a ponerles la otra parte de la presentación. Permítanme un segundo. No sé si me escuchan ahí. Porque está como fallando mi cámara un poco. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Maestro. Sí, sí te escuchamos muy bien, Rosela. Ah, ok, porque como que se está trabando mi computadora, ¿eh? Rosela, vuelven a preguntar a una persona anónima si una persona fue víctima de abuso sexual en la infancia y hasta de adulto comprendió lo que sucedió, ¿es necesario que lleve terapia? Así también nos comentan, muy educativa conferencia, como sociedad tenemos que tener conocimientos de estos temas para tener empatía, incluso cuando en nuestro camino hay una manifestación. ¿Me puedes repetir la primera pregunta, por favor? Sí, mira, la primera pregunta es si una persona fue víctima de abuso sexual en la infancia y hasta de adulto comprendió lo que sucedió, ¿es necesario que lleve terapia? Sí, sí es necesario que lleve acompañamiento si lo cree necesario. ¿Ahí se escucha? Bueno. ¿Me escucha? ¿Me Hola, escucha? hola. ¿Sí me escucha, maestro? Sí, sí te escucho. Ay, una disculpa, es que esta computadora se me está congelando y discúlpenme ustedes. Voy a tratar de poner la presentación. Ok. Nada más para dejar aquí esta parte ya
la parte final, que ya en realidad es parte de lo que nos toca ver. A ver, nada más. Ahí sí se ve la presentación. Es la única duda que tengo. Ahí está. Hay una disculpa para todas y todos. Yo sé que estábamos ya muy entrados y luego de repente. Es parte de este mismo proceso de en vivo, ¿no? No hay ningún problema. Adelante, adelante. Ay, gracias. Oye, una disculpa. Deben de registrar su asistencia. Los alumnos les enviamos la URL para el registro de asistencia, asimismo para que nos envíen sus comentarios en la encuesta. En un momento se las haremos llegar. Y bueno, ya tenemos aquí la presentación, maestra Rosela. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces hay que tener en cuenta para el proceso de las víctimas una parte que es la voluntad de las víctimas. Ahorita que nos preguntaba una persona si era necesario que después de que fue víctima de algún hecho, tiempo después posiblemente caiga en cuenta que fue víctima, ¿no? Porque también hay cosas tan naturalizadas en nuestra comunidad. Cabe recordar que hay situaciones en las cuales están tan naturalizadas las violencias que en ocasiones no nos damos cuenta que somos víctimas de alguna violación de nuestros derechos o somos víctimas de alguna de estas violencias. Y si tú crees necesario que necesitas un acompañamiento, estamos para servirte, esa es una. La otra es, claro que puedes buscar ayuda en cualquier momento en el cual las personas crean que es necesario ser acompañada o acompañado, porque vemos como una afectación de una violencia afectó todo un camino en la vida y sin darse cuenta, ¿no? A lo mejor era algo que estaba muy invisibilizado. Por ejemplo, los abusos sexuales son algo que es tristemente un común, invisibilizado e incluso en muchas redes familiares, pues algo que se ha naturalizado y es triste porque no debería de ser así. Y después del tiempo se ve, ¿no?, como las afectaciones estaban, pero no se tenía nombre a todo esto y se vivió como toda esta parte, ¿no? Entonces, la persona tiene que sentir confianza y respeto para poder hablar de su experiencia. No hablamos de nuestras experiencias en cualquier lugar ni con cualquier persona, y menos cuando son hechos traumáticos. En algunos momentos, pues puede predominar la negación, el silencio, y es importante respetarlo. Tenemos que proporcionarle a las personas un espacio de escucha, mantener una relación abierta, la posibilidad de apoyo en todos estos casos es importante para que las condiciones del proceso se puedan dar. En el apoyo psicosocial ante las situaciones de crisis, bueno, hay que apoyar y escuchar, ayudar a enfrentar lo sucedido, comprender o naturalizar las reacciones emocionales, normalizar las reacciones físicas, sobre todo, por ejemplo, el cansancio, los problemas del sueño, las palpitaciones, la diarrea, los dolores de cabeza, los trastornos menstruales, los cambios de interés sexual. Hay que normalizarlo porque no todo se puede patologizar de un momento a otro cuando pues no se ha vivido este tipo de experiencias. Es natural que si tú viviste una violación, bueno, obviamente vas a tener un cambio en el interés sexual, ¿no? Y que posiblemente tengas problemas de sueño, de cansancio, de colitis, de dolores de cabeza, de espalda, etc. Identificar los recursos personales y formas de activarlos. En medio de la situación de crisis, las personas pueden sentir que no tienen recursos, que se encuentran vacíos. El manejo de relaciones familiares y sociales, evaluar la situación de riesgo y desarrollar acciones, bueno, que nos ayuden a poder manejar mejor los sentimientos y los hechos que se pueden enfrentar. Es parte de nuestros trabajos terapéuticos, ¿no? Favorecer todo este tipo de acciones, poder confrontar con esta parte de la realidad, apoyarles, asistiendo a los funerales,
a las acompañar, como en este proceso, en muchas ocasiones, por ejemplo, a las niñas y niños se les deja fuera, cuando es un proceso que ellas y ellos también tienen que estar enterados y tienen que vivir. Ayudar a otra gente, motivar para ayudar a otras personas, y la privacidad para enfrentar los sentimientos es importante, teniendo en cuenta que en todo momento pues hay diferencias culturales. Por ejemplo, nos pasaba mucho que las compañeras de la sierra dicen, bueno, pues nunca sabes el nombre real de las personas de la sierra, porque parte de su cultura es cambiarse el nombre cuando te conocen. Posiblemente tienen un nombre de nacimiento y ellos tienen otro nombre que es social, ¿no? Porque parte de su cultura es esa. Entonces, esa parte tenemos que colocarla siempre en contexto. Los equipos de apoyo como testigo ante los cuales han sido o pueden ser para contar lo que ha sucedido, de forma que conozcan lo que ha ocurrido, validen su realidad, sirva como una protesta legal de protección, controlar el impacto de la ayuda humanitaria. Esto puede ser estableciendo un consenso, una claridad para la ayuda, atender las demandas de la gente, lo que la gente sí necesita y por lo que se siente afectada. Por ejemplo, en el caso de la reparación del daño, que es una parte muy importante para las víctimas, ¿sí? Verdad, justicia, reparación. Se necesita atender a la demanda que las personas necesitan, ¿no? Hay diferentes tipos de violaciones de derechos humanos. Unos de ellos, aquí se los puse, que es el desplazamiento forzado. Por ejemplo, todo esto que está pasando de las personas migrantes que vienen de otros espacios, pues lo que viven, por ejemplo, la gente o hermanas y hermanos de Guatemala, por ejemplo, es un desplazamiento forzado externo, o sea, que mueven hacia afuera, pero también hay desplazamientos forzados internos. Por ejemplo, si una colonia que es sumamente violenta comienza a desplazarse por su aumento de violencia hacia otras colonias, ¿no? Entonces, estos desplazamientos, o dentro del mismo país también tenemos desplazamientos internos. A los raramuris, en su caso, pues los han ido desplazando hacia arriba, ¿no? Todo esto hacia espacios donde no hay comida, donde ellos y ellas naturalmente no estaban. Han tenido que hacerse otros espacios. Y son desplazamientos forzados aquí. De muchos territorios agrícolas también suceden, ¿no? Gente que estaba en la sierra, que se dedicaba a lo mejor tenía sus pequeñas cosechas y han sido desplazadas o desplazados, eliminados por el crimen organizado. Entonces, todo esto obviamente daña la relación social, el proyecto de vida, ¿no? La cultura también cambia. Hay fases para poder valorar este impacto en la población desplazada, ¿no? Antes de la salida, en la huida, en la recepción, en el reasentamiento, ¿no? Cuáles son las cosas o las partes que se han impactado en su vida. También hay masacres e impacto comunitario, las masacres, por ejemplo, la de Tlatelolco, que es una de las matanzas que tenemos así como presentes, de las más actuales de los 43, en Ciudad Juárez, bueno, Salvarcar, ¿no? Los jóvenes de Salvarcar, es una masacre que ha impactado a nivel comunitario para Ciudad Juárez, ¿no? Las muertes de las mujeres es también una violación de derechos humanos que ha impactado, que esto quiere decir, ha habido miedo, persecución, la crueldad extrema, ¿no? También de muchas de estas se han visto, y por eso, bueno, pues tiene que acompañarse y se tiene que tomar en cuenta los testimonios y el acompañamiento a las víctimas, lo que las víctimas en reparación necesitan. Acompañar los procesos comunitarios, bueno, el apoyo psicosocial a las familias y el acompañamiento de los procesos, por ejemplo, en las exhumaciones, en el apoyo comunitario para poder enfrentar este duelo, para manejar el miedo, el terror ante las relaciones comunitarias. Ya no queremos salir, ¿no? Yo en Juárez, pues, yo no quiero hacerme amigo del vecino porque nunca sabes quién es el vecino, es una realidad, y después nos preocupamos o nos preguntamos, pues, ¿por qué no nos conocemos aquí? Ay, oye, pues si yo vivo en un fraccionamiento y no conozco absolutamente a nadie más que a la vecina que vi y saludo, ¿no? O con la que juega mi niña porque la dejo salir un micro ratito afuera en el espacio.
Pero más allá de ahí, como antes se conocían, pues no lo conozco, como en los pequeños poblados, en las pequeñas ciudades, no se conocen. ¿Por qué? Bueno, es por el impacto comunitario que ha tenido el miedo, ¿no? Y que no ha habido nadie que nos acompañe, que nos dé sentido, que integre la experiencia, que aborde el impacto organizándolo, que pueda manejar este conflicto de una forma constructiva, que no ha habido nadie que tenga en cuenta pues estas condiciones, ¿no? Todo lo que implica. Y posiblemente si tú lo ves aquí, a lo mejor en tu pequeña comunidad, hay partes que no han sido acompañadas. Muchas personas que hemos vivido situaciones en las cuales no hemos sido acompañadas. Los procesos de denuncia es una parte de las cuales me gustaría abordar, es que las personas que acompañamos víctimas tenemos que acompañar los procesos de denuncia. Esto nos hace, obviamente, hay que tener un conocimiento previo de la persona, de su experiencia, preparar a la persona en muchas ocasiones para su declaración, fortalecerla emocionalmente, pero hay que también conocer cuánto tiempo hay que preparar a una persona, ¿no? Para una declaración depende. Si tú preparas mucho a una persona, pues también en el proceso de justicia puede ser algo observado. Entonces, hay que hacer el acompañamiento lo más veloz posible, ¿no? A lo mejor una sesión previa a que se tenga que realizar esta denuncia, más que nada orientada a la reducción de ansiedad, de estos factores de temor, de miedo, de tristeza que se pueden abordar. Y hay que dirigirse siempre hacia la dignidad de las personas, atendiendo el ritmo de la persona. Sobre todo porque aquí en todas estas áreas de justicia, de repente nos encontramos todavía con ministerios públicos que pues dan ataques hacia la intimidad, ¿no? Y de la confianza de las personas. Entonces, hay que tener formas de acompañar. Habemos personas que nos dedicamos a acompañar personas, también para que lo sepan, y que se busca acompañar de la manera más integral posible. Hay que tratar de atender los aspectos y detalles que pueden generar mayor impacto o dar un lugar para la entrevista fragmentada, sobre todo porque las víctimas, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que las personas víctimas, a la hora de su declaración, bueno, la declaración puede verse sesgada en tiempos, lugares, hechos, por el mismo hecho de la violencia, ¿no? Por el mismo hecho traumático. Entonces, a veces tú no esperes una declaración de una persona víctima de un hecho reciente que tenga como una secuencia muy exacta o un reconocimiento muy exacto. Es eso que se ha tratado mucho en el trabajo de la preparación y profesionalización de los sistemas de justicia, para que los MPs entiendan que a la hora de que llegue una víctima, pues hay formas o preguntas que realizar, ¿no? Por ejemplo, con las niñas y niños, muy importante, como era de día o de noche, ¿no? No puedes preguntar horas, o sea, ¿qué hora fue el hecho? Entonces, la pregunta para un niño o una niña, pues no puede ser así, o sea, ¿había sol o había luna? Para un niño o una niña, había luna, ¿no? Esto significa que era de noche. Tengo horario indeterminado, ¿por qué? Porque por la condición de vida del niño, por su etapa de vida, no puede decir, eran las 6 de la tarde. Contar con un acompañamiento psicosocial o personas de confianza para que acompañemos estas declaraciones, porque pueden ser muy, muy estresantes, ¿no? Sobre todo cuando nos topamos en muchas ocasiones situaciones de violencia en las cuales absolutamente nadie de la familia o nadie que debería de acompañar como red de apoyo está disponible ni desea hacer el acompañamiento. Aquí les voy a poner prevención de la victimización secundaria en casos de violencia sexual, porque si algo, las personas que trabajamos con esto, a veces podemos estar obrando mal, por ejemplo, cuando evitamos o tratamos a la persona con un estigma, como la violada, ¿no? O el violado, que es considerarlo a la persona por la experiencia o el suceso traumático y no por lo que es la persona. Mejorar la presencia de las mujeres en la investigación. Las figuras siempre masculinas de médico, juez, policía dificultan la confianza, por eso, por ejemplo, en el CEJUM, el Centro de Justicia para las Mujeres,
pues la mayoría de las MPs, de la médica legista, son mujeres. ¿Por qué? Pues porque la presencia de una mujer ante un hecho, yo como mujer haber sido víctima, me ayuda, ¿no? No estoy llegando a un lugar donde me recuerdan a mi agresor. Entender a la persona involucrada para la investigación, porque si una persona no está bien capacitada, revictimiza. Cuando una persona que abre la investigación se le proporciona apoyo psicológico a su pareja, explicarle que la mujer no fue responsable y prepararla para las dificultades, son parte de apoyar el proceso. El impacto de las revelaciones en los hijos, valorar de forma muy cuidadosa cómo se habla, qué se dice con las niñas y niños. Las víctimas que sí y víctimas que no requieren denunciar, mantienen el anonimato y el miedo en el impacto de las revelaciones, así como la opción de libertad de las víctimas, que no se fuerce cuando no se produzcan males, y grado de publicidad máximo para la prevención social, pero máximo nivel de discreción en lo individual, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de casos, pero pues no de personas, nunca jamás de personas. En el caso de las niñas y niños, en los oficios, toda la papelería, siempre solamente, incluso cuando a uno le toca otorgar una declaración en materia de expertise, se refiere hacia la niña o el niño con sus siglas, nunca con su nombre completo. Entonces, con las siglas de su nombre. Entonces, como pequeños procesos que si no los conocemos podemos estar pues revictimizando, ¿no? Si se fijan, el acompañamiento a ese tipo de casos, pues entonces no es cualquier cosa, no es así como enchilame otra, ¿no? Si es rapidito otra comida, ¿no? O sea, es todo un proceso de formación en el cual tenemos que seguir trabajando. Por último, me gustaría hablarles del proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación. Estas son como las tres cosas, ¿no?, para las víctimas que debemos de luchar. Verdad, justicia y reparación. Porque al final, si no tenemos ninguna de estas tres, pues prácticamente pues hemos hecho muy poco. Entonces, es parte del papel de la atención psicosocial. Si la persona no está empoderada para asumir el proceso, no llega al final, hay que fortalecer su salud mental, que sepa lo que se enfrenta, prepararla para las situaciones estresantes y evitar que el impacto negativo y al final fragmente el proceso, ¿no? Fortalecerle lo más que se pueda. En el acompañamiento de los procesos jurídicos, pues tenemos que tener el diseño de procesos para disminuir el estrés asociado al contexto de las demandas, sobre todo porque los tiempos que la gente tiene en su cabeza para los procesos jurídicos son muy lejanos a los tiempos que tienen, o sea, al parecer en los tribunales, ¿no? O sea, son larguísimos. Entonces, tenemos que estar haciendo este acompañamiento de disminución de estrés, proporcionar los criterios de trabajo y apoyo específico para las víctimas. ¿Qué debemos de suponer? Bueno, proporcionar el apoyo emocional frente al miedo, la angustia, el impacto, las amenazas por la denuncia, ayudar a familiarizarse con el proceso, acompañar el proceso más allá de momentos estresantes, porque una realidad es que cuando la víctima en muchas ocasiones denuncia, en su gran mayoría tiene que renunciar a muchas cosas, ¿no? Pero es parte de buscar esta verdad y lo que veíamos ahorita, ¿no? Esta verdad, esta justicia y esta reparación. Es parte de, se ve trastocada muy fuertemente la vida de las víctimas y de las personas que están a su alrededor. El derecho a la verdad es fundamental. Si no conocemos los hechos, ¿qué pasó, no? El reconocimiento social de esa verdad también nos ayuda a validar la experiencia, a proporcionar un reconocimiento institucional o social. El haber sabido qué pasó con mi proceso o con mi familiar o con mi madre o con mi pareja, ¿no? Este es un derecho que todas y todos tenemos, sin olvidarlo. El derecho a la justicia, tanto para la investigación como la sanción de las personas culpables, nos ayuda a poder enfrentar el dolor. Tener una perspectiva de justicia ayuda a que las víctimas puedan reconocer el valor de sus familiares, a poner bases en la relación de respeto de los derechos humanos y marcar pautas, ¿no? Así como esta pauta fue la sentencia de la Corte Interamericana para el Estado mexicano en materia
de estos feminicidios que se vivieron en Ciudad Juárez, que se viven aún en Ciudad Juárez, tristemente. Bueno, esta parte de exigir justicia, bueno, también ha puesto piso para muchas otras cosas, ¿no? Si no se hubiera exigido esta justicia y no se haya realizado estos actos de justicia, no tendríamos ahorita fiscalías especializadas, centros de atención a mujeres, ¿no? Víctimas de violencia. No tendríamos todo este impulso de fuerte ola de refugios para mujeres víctimas de violencia. No estaríamos trabajando planes emergentes psicosociales para atención a la violencia si no hubiese habido una exigencia de este derecho de justicia. Entonces, para que lo veamos como incluso, ¿no?, esta terapia que reciben estas mujeres, este acompañamiento psicoterapéutico que reciben estas mujeres, ahora mucho es fruto del derecho a esta justicia, de la exigencia de este derecho. Y la importancia de los juicios, bueno, legalmente, porque en muchas ocasiones, si ustedes son terapeutas, psicólogos o psicólogas, que acompañamos, se piensa que no hay importancia del juicio, y al revés, hay muchísima importancia a los juicios, porque son reparadores. El juicio, tanto la denuncia es reparadora, es parte de una de las premisas, la denuncia es reparadora en sí misma, porque nos ayuda legalmente a que los responsables puedan tener una justa sentencia. Esa sería una de las cosas como más importantes. Moralmente es una demostración de que la justicia es un principio válido. Y sobre la verdad, pues hay una confirmación pública de las violaciones. Da una posibilidad de una historia común. Los procesos son rituales públicos, así como nosotros realizamos rituales individuales, privados, colectivos para cerrar ciclos, para realizar estas técnicas narrativas. Bueno, los juicios son rituales públicos y dan paso a un proceso de transformación. Algunos juicios incluso ponen de manifiesto una crisis de legitimidad que lleva a cambios legales y políticos, como ahorita les decía. O sea, hay juicios que han transformado. Yo tenía un usuario en el cual es una situación que ha marcado grandemente la ciudad. Yo le digo, tú no sabes, ¿no?, como esta parte tan de transformación y que esta premisa de cambio que se está otorgando en este momento gracias a la denuncia, ¿no?, que esta persona otorgó. Entonces, los procesos judiciales pues sí recaen mucho sobre las víctimas y familiares. Hay una sobrecarga emocional e incluso hay dificultades prácticas, porque en el primer tiempo la víctima también se encuentra con su cabeza nublada, con sus pensamientos distorsionados, y mucha parte del proceso pues hay que estar acompañando por lo mismo. Y si hay una falta de una sanción, pues claro que mucho más, ¿no? Hay una sensación de sinsentido o de burla. O sea, tú me dijiste que es fulano de tal cuando yo tengo absolutamente todas las pruebas. Un caso, por ejemplo, de sensación de burla, ¿no?, ante esto, pues es Maricela Escobedo, ¿no? Maricela Escobedo lucha por el feminicidio de su hija. Ella sabía claramente quién era, todo apunta y todo, y termina siendo víctima, muerta por este agresor, ¿no? Entonces, y tenemos una cruz, un memorial, una cruz fuera del Palacio de Gobierno del Estado que lo recuerda en cada momento, ¿no? No se olvida, no se puede olvidar. Hay que valorar el daño. No toda la valoración del daño es igual para todas las víctimas. Esa es una de las partes, ¿no? Es por eso que la CEAVE, lo que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debe entrevistar a mucha profundidad y recoger la información y poder ver efectivamente, bueno, cuál fue el daño que vive esa víctima, y ahora pues bajo estos peritajes psicosociales que también se ven. Nosotros podemos dar acompañamiento en testimonios de audiencias, sobre todo para superar como todas estas emociones de impotencia de las personas, recuperar el valor de la experiencia, dar constancia, ¿no?, del horror de la violencia sufrida. Y es importante saberse acompañado por alguien. Yo no sé si alguien aquí ha sido víctima de alguna violencia en el cual te has sentido sola, solo, y te das cuenta que
que cuando alguien te escucha y te dice, ¿sabes qué? Yo también te creo, yo estoy contigo, yo estoy aquí, pero qué mejor que fuera una persona también profesional que te diga, esto podemos hacer para que te sientas mejor, para que estés mejor, ¿no? Hay algunas reacciones, vamos a decirlo así, emocionales y de situación de las víctimas ante todos estos procesos, que se da de miedo, sobre todo miedo a las represalias, ¿no? Cuando el agresor está afuera, sigue afuera, y tú dices, hijo, le voy a poner la denuncia. Entonces, ¿qué mejor que llevar un acompañamiento emocional? Por eso les hago mucho énfasis de que se fijan que un acompañante psicosocial hace mucho más allá que simplemente dar la terapia y cerrar la consulta. Que tiene mucho que ver con esta parte que yo les digo de que tiene que transformar tu vida, que tiene que ir más allá a hacerlo 100%, siempre, ¿no? Porque tienes que vivir con la reactivación de las emociones de la víctima, porque vuelve a percibir a lo mejor este dolor, esta sensación que tenía. Estas dudas se vuelven a revivir también en estos procesos y tenemos que estar acompañando. ¿Cómo? Pues desarrollando habilidades de asertividad, fortaleciendo el sentido de juicio, normalizando y analizando conjuntamente las reacciones. Oye, es normal, Rosela, yo lo pienso para mí, es normal que te sientas mal del dolor de cabeza, ¿no? Cuando has tenido una situación de un estrés tan fuerte, ante una violencia que viviste, es natural. Es natural que te sientas que tienes ganas de estar enojada con todo el mundo ante este tipo de proceso, porque acaba de suceder, ¿sí? La cosa es de que cuando no permitimos esas expresiones naturales ni normales y les ponemos una etiqueta inmediatamente, sí puede llegarse a patologizar, ¿no? Sí puede llegarse a quedar ya como algo, un problema más grave, porque no permitimos nunca su expresión, porque obviamente si nos ponemos en este contexto, las personas que han vivido violencia tienen todo el derecho de sentirse como se sienten, de estar abrumadas como se sienten, de estar tristes, de no querer hablar, de estar enojadas. Y lo hemos visto, por ejemplo, con estas manifestaciones del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, en el cual yo a veces escucho así como, esas mujeres no me representan, ¿no? Por pintar o por salir a marchar, a gritar, por diferentes expresiones. Y yo creo que es un acto insensible cuando no nos hemos puesto en el lugar de muchas personas que están marchando, ¿no? Yo también, si yo, Rosela, que tengo una hija, ¿no? Ahorita de 14 años, grande ya, de adolescente, si yo, Rosela, perdiera a mi hija, yo no sé si yo no quemaría todo, prendería todo, me enojaría con una rabia terrible, marcharía día y noche, gritaría 1000 consignas de enojo ante este hecho, porque es una reacción natural, ¿no? Y dejaría todo por seguir buscando y peleando por la investigación de una hija, siempre, ¿no? Cuanto más entender como a estas personas de los hechos que viven y todas estas múltiples violaciones de los derechos humanos, no solo hacia a la persona que murió o que desapareció, sino cuando te dicen todavía, ¿sabes qué? Es que no tenemos línea de investigación. Así que, no hay línea de investigación. Y las familias son las que buscan todas las líneas de investigación y las familias son las que salen y hacen y prácticamente van recabando pruebas, ¿no? Y todavía escuchas personas en el sistema de justicia que se atreven a decir como que la víctima no me ayuda y tú sí que... Y una vez ya sensibilizadas y sensibilizados, también dicen, híjole, ¿cómo me equivoqué al decir que una víctima no me ayudaba, ¿no? Cuando una víctima y su familia, que también es víctima indirecta de esta situación, se encuentra bajo un ciclo de emociones totalmente diferente. Entonces, yo creo que el entender la violencia más allá de lo que nos enseña y ingresarlo incluso, yo les diría, como parte importante de la formación de los psicoterapeutas, nos hace sensibilizarnos de maneras diferentes y más humanas. Recordar que estamos
no para decirle a la otra persona qué tiene que hacer. Estamos para acompañar el proceso de salud mental de las personas. Y acompañar requiere que tú sueltes tu control, que tú sueltes el hecho de que digas, esto es lo que aquí se hace y esto es lo que funciona, ¿sí? También le demos validez a la sabiduría que vive en cada una de las personas. Eso requiere mucho el acompañamiento psicosocial. Lo requiere para poder reparar integralmente. ¿Cómo se da esta reparación? Cuando hay una restitución o una indemnización, una rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías, y lo pongo así en letras así grandotas, de no repetición. Por ejemplo, la restitución busca restablecer la situación previa a la víctima, su restablecimiento de derechos, en muchas ocasiones que se le devuelva el empleo, los bienes, etc. Su indemnización, bueno, puede ser una compensación monetaria que incluye el daño material, físico y moral. En la rehabilitación, la atención médica y psicológica, los servicios legales, sociales, para que pueda readaptarse a la sociedad. Medidas de satisfacción, el conocimiento público de la verdad, ¿no? Que se haga pública la verdad, así como los actos de desagravio, las sanciones contra los perpetradores, ¿no? Tantos años de cárcel, ya la gente respira, tranquila. La conmemoración de un tributo para las víctimas y pretender, en la garantía de no repetición, pretenden asegurar que las víctimas no vuelvan a ser objeto de una violación. ¿Esto qué quiere decir? Hacer todas las reformas judiciales, institucionales, legales, cambios en los cuerpos de seguridad, promoción y respeto para los derechos humanos. La reparación es igual para todas las personas. Habrá personas que cuando tú preguntas, ¿no?, ¿qué le repararía? Hay gente que dice, bueno, la medida de satisfacción es mi reparación. ¿Esto qué quiere decir? Que se sepa públicamente y que lo metan al bote, ¿no? Así te dicen las personas. Sería una dimensión de su reparación. Hay quien dice, ¿sabes qué? Yo con que me paguen mis terapias, es mi medida de satisfacción. Y aquí dice, no, yo quiero que se me pague todo, ¿no? Que se me pague, que se me rehabilite y que tenga cárcel. Bueno, las medidas de satisfacción en las medidas de reparación, las dimensiones de esta reparación son diferentes para todas las personas. Lo que te repara a ti, no me repara a mí. Y hay que buscar una reparación integral en los sistemas de justicia y eso es lo que se acompaña, ¿no? Que tengan diferentes medidas y criterios para llevarla a cabo, que se pueda diseñar a la medida de la persona y que responda al proceso de la víctima y a sus necesidades, no a de nadie más. Me pongo aquí ya mis últimas. Les había dicho, por ejemplo, las medidas simbólicas o colectivas, que son formas de reparación. O sea, el memorial del Campo Algodonero, parte de esta sentencia era para que fuera una medida de reparación, orientada a rescatar el recuerdo y la memoria de esas víctimas. No sé quién de aquí ha ido a este espacio, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, también, aquí les puse el de Maricel Escobedo, que es el que está afuera del Palacio de Gobierno. Está ahí su cruz y las cruces de Lomas de Poleo. También el Campo Algodonero es otra más. Que busquemos que estas reparaciones, bueno, sean dirigidas a reconocer la dignidad de las víctimas y que sea un testimonio de los hechos, que se quedan en la memoria y en la historia. O sea, no es algo que no haya pasado. Prácticamente es de las cosas que se necesitan. El derecho al duelo y a las exhumaciones, híjole, esta también es una parte que se tiene que acompañar. La reparación económica que les decía, la reparación colectiva, a nosotras como personas, ¿no? ¿Quién nos puede reparar? El derecho a la tierra para muchas personas que acompañamos también, ¿no? Que han sido movidas de sus espacios, que han sido desplazadas. Y entender la historia local es básico para poder incluir una medida de reparación, ¿no? Como esta. Poder entenderlo. De hecho, una medida de reparación, podríamos haberlo dicho,
cuando nos devolvieron el chamizal, ¿no? O sea, nos devolvieron una parte, bueno, históricamente para México, el haber devuelto esa parte de nuestra tierra, bueno, queda como un hecho en nuestra memoria, si lo piensan. Bueno, cuanto más cuando se vive violencia. Y bueno, esto sería prácticamente todo, lo más apurado posible por mi parte. Les agradezco mucho. Aquí les dejo mi correo electrónico personal, les dejo mi teléfono por si tienen alguna duda, sobre todo con este tema de acompañamiento a víctimas de la violencia y de las violaciones de derechos humanos. Que sepan que, bueno, habemos personas que nos dedicamos a esto aquí en Ciudad Juárez y que estamos acompañando permanentemente, ¿no? Que estamos acompañando, que aquí en la subsecretaría, en el lugar en el que yo me encuentro, sabemos personas profesionistas, profesionales, que hemos estado trabajándolo todo este tiempo y pues básicamente sería eso. Muchas gracias, maestra Rosela. Qué amable, gracias por su participación. Tengo por aquí una pregunta, no sé si me permite hacérsela llegar. Dice, ¿cómo se puede ayudar a una persona que sufrió abuso sexual en su infancia? ¿Me repites la pregunta, por favor? Claro, sí, con gusto. Dice, ¿cómo se puede ayudar a una persona que sufrió abuso sexual en su infancia? Bueno, primeramente, pues acompañándola, ¿no? Acompañándola con la escucha activa, empática, buscando acompañamiento terapéutico. Quien haya vivido alguna violencia en la infancia que no haya sido acompañada, bueno, una primera es busca a alguien que te pueda acompañar ahorita en este proceso en el cual te sientes lista o listo para ser acompañado. Entonces, de una forma o de un personal profesional, sería una de las cosas que yo le comentaría, ¿no? Porque en muchas ocasiones que pregunte, ¿has trabajado con víctimas? ¿Trabajas con víctimas de violencia? Porque a veces nos acercamos a lugares o espacios donde no acompañan y no tienen conocimiento de estas perspectivas. Entonces puede darse esta desvalorización del hecho, número uno, o de un mal abordaje. Entonces sería básicamente esa mi recomendación. Gracias, maestra. Leerle también felicitaciones y comentarios que lo hacen de manera general. Dice uno de ellos, muy educativa conferencia. Como sociedad tenemos que tener conocimientos de estos temas para tener empatía, incluso cuando en nuestro camino hay una manifestación. Así es. Excelente información y de mucha utilidad para acompañar a la comunidad. Excelente información, tan importante ese tema en nuestra sociedad como Ciudad Juárez, que se vive tanta violencia y hay tantas víctimas. Gracias. Muchas gracias, maestra, por su plática. Más que ello, el reflexionar como seres humanos, profesionistas, juarenses, padres, hijos, que nos encontramos ahorita en nuestras casas, y en ocasiones puede ser que se esté incrementando más la violencia y observamos de lejos, yo como papá, la violencia que puede haber entre hermanos, o yo como mamá, la violencia que hay de mi padre, del padre hacia los hijos, y lo observo y me quedo anónimo y no digo nada porque estamos todo el día encuartelados. Es el buscar el cómo acompañarlos, el cómo acercarse, el escuchar, el tener esa sabiduría para detectar cuando alguien está padeciendo algo en su silencio o en su alegría o en su euforia. Saber que, como lo han comentado, hay instituciones a las cuales usted puede acudir para que se le ayude. No se encuentra solo, quizás en esos momentos que esté en su habitación, dices, no hay alguien que me pueda ayudar, pero sí hay personas que están dispuestas a ayudarte. Comunícate con nosotros, con mucho gusto te podemos contactar con la maestra o con el equipo de COBE para que a la brevedad se contacten contigo y poderte escuchar, darte, no tips, porque tips creo que es como analgésicos para que soluciones un problema, sino el aprender
a ver cómo acompaña a otra persona y que también usted, joven universitario o juarense, le interese esos temas y se capacite, se forme. Nadie nace sabiendo cómo acompañar y cómo servir, pero sin duda todos nacemos con principios y valores, mismos que podemos llevar a cabo cuando alguien los necesita, y uno de ellos es la compasión, el amor, la tolerancia y el poder abrazar a alguien cuando lo necesita. Gracias, maestra. Si quiere hacer un comentario más, ¿en serio? No, solamente agradecerle, maestro, agradecerle a todas las personas que asistieron el día de hoy y pues estamos para servirles y acompañarles. Gracias. Gracias. Por último, ¿puedo comentar algo por último? Sí, claro que sí. Es sobre el tema que estamos viviendo. Hace una hora más o menos, su servidor se enteró de que alguien muy cercano a mí falleció por el COVID, ¿sí? Es muy triste y lamentable. ¿Por qué? Porque hace unas semanas escuchaba al secretario de Salud que decía, hay personas que no creen. Hay personas que son escépticas y que dicen que esto el Estado lo está manipulando y hacen su vida como si nada de manera negligente. Y decía, escucharemos que en tal estado una persona falleció. Escucharemos que un amigo de un amigo de un amigo falleció. Y luego escucharás que un amigo falleció. Y luego escucharás que tu familia falleció. Hasta que ya alguien muy cercano o que tú hayas partido de aquí. Es, jóvenes y señoritas, a no echar en balde roto lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Quizás tú dices, yo tengo que salir a trabajar porque soy el sustento de la familia. Es cierto eso. Pero ese sustento el día de mañana puede perecer. Porque ya nadie va a venir o va a ir a tu casa a llevar sustento. Porque tú partiste. Porque no sabes con quién estás conviviendo. Si convivió con otra persona. Esa persona también conocida tiene positivo. Su familia dio positivo. Y es triste, me explico, porque no, cómo las abrazas, cómo las acompañas, cómo estás con ellas en esos momentos de duelo, de dolor, cómo te acercas a ellos a hablar de Dios, aunque siempre Dios está con nosotros en esos momentos, es encontrar la manera. Cuidémonos todos, esperemos que pronto nos podamos abrazar. Disfruten su casa, su familia. Gracias al equipo de COBE, a mis compañeros, porque han sido un soporte hermoso, en serio, para poder hacer esas transmisiones. A los jóvenes de COBE ICSA, gracias, en serio, muy, muy lindos. A la señorita Rocío, gracias, porque desde ayer y ahora ha estado trabajando en esto que para el servidor es nuevo. Gracias, maestra. Cuídense mucho y todos. Dios nos bendice. Gracias.